Diputado Fuentes, ¿avanza esto? ¿Tiene posibilidad de avanzar en el Senado o usted sostiene esto que señalaba de alguna manera en la mañana, que esto se acaba aquí, que aunque haya sido aprobado en la Cámara de Diputados, en el Senado no tiene ninguna posibilidad de avanzar? ¿Cómo lo analiza cuando son las 4:50 minutos? Oye, Eduardo, mira, primero, gracias por la invitación. Segundo, yo no hablo en nombre del gobierno. Yo quiero dejar en claro una cosa. Si fuera por mí y tuviera que acusar constitucionalmente a algunos ministros, yo lo haría, porque reconozco ciertas falencias. Reconozco que el presidente Piñera, yo no me llevo bien con él. Ayer no conversé casi con ningún ministro. El presidente Piñera no me responde y todavía hasta el día de hoy nunca me ha respondido por los compromisos habitacionales que él mismo ha asumido con la gente de San Bernardo, con los compromisos que le hemos pedido y que él también ha asumido en Talagante o Milipilla. Entonces yo con él tengo los puentes cortados. Eso no quiere decir, Eduardo, de que yo diga, y lo dije ayer en televisión temprano, de que sea un show la llegada de Giorgio Jackson. No, yo encuentro que es justo y yo hubiese esperado de que se llegara a un acuerdo para que todos pudieran votar. Son 155 diputados que representan a todo un país. No hay por qué dejar a algunos afuera si es por algo que es, por ejemplo, COVID, un problema sanitario. Ahora, si no se pudo llegar a eso, quiero hacer el punto aquí, y Pablo después podrá discrepar conmigo, yo creo que no hubo mala intención o dolo. Diego se mantenió en la cabecera, la testera, porque yo creo que lo ha hecho bien. Por tanto, que llegara Giorgio Jackson a las 12 o a la 1:30 de la mañana, porque podía salir a las 12 de la noche, obviamente yo hubiese hecho lo mismo. Si lo que pasa es que yo encuentro lamentable que el Congreso tengamos que hacer todo este show, y aquí ocupo la palabra show, pero todos, la oposición, el gobierno, el oficialista. Entonces, como el acusador habló 14 horas, el abogado defensor también es un exceso que hable 6 horas, y la acusación tiene 3 páginas. Y ahí es cuando yo planteo que en definitiva lo que estamos haciendo es solamente perjudicando aún más la política, porque lo que la gente ve es que estamos haciendo grandes esfuerzos para acusarnos unos con otros, pero no hacemos los mismos esfuerzos o no ocupamos la misma energía en sacar los proyectos de ley importantes adelante. ¿Coincide con esa mirada, Pablo Vidal, diputado, o difiere? Difiero de casi todo. Muy bien. Mira, a ver, primero, la acusación no tiene 3 páginas, tiene 158 99 páginas. 158 páginas tiene la acusación constitucional que se presentó. Tú acabas de decir que tú acusarías a algunos ministros. Te invito a recolectar los antecedentes y hacerlo si es que crees que hay mérito en aquello. Ahora, tampoco es cierto, y lo han dicho varios parlamentarios de Chile Vamos, senadores y diputados, de que se malgastan mucho tiempo en atender estas acusaciones respecto del tiempo que deberíamos dedicarle a otras materias. Yo soy de los que cree que hay que caminar y mascar chicle. A esta hora ya cuesta conectar la neurona. No, tranquilo. Se pueden hacer las dos cosas. No hemos dejado de atender proyectos. Hay muchos proyectos que esta Cámara, la Cámara que nosotros pertenecemos, ha despachado hace mucho tiempo. Hace 2 años que despachamos el proyecto de las 40 horas, hace 1 año que despachamos el impuesto a los súper ricos, durante este año despachamos el royalty minero, y el Senado no lo tramita. Eso no es culpa de nosotros, pero eso no nos quita la posibilidad de tramitar una acusación. Y lo que no podemos olvidar es el fondo de la acusación. Es anecdótico, es raro que el diputado Naranjo haya tenido que hablar 15 horas. El diputado Fuentes dice que él le hubiese gustado que hubiese habido un acuerdo. Existía reglamentariamente la posibilidad de haber sesionado una parte hoy día, o sea, el día de ayer, y la otra parte el día de hoy, sin haber tenido que tener al diputado Jackson viajando televisado en vivo y en directo en la madrugada. Se podría haber hecho y no hubo voluntad para tener ese acuerdo que el diputado Fuentes señala. Pero independiente de todo eso, que es anecdótico, que se va a repasar y que llama la atención, el fondo del asunto es que el presidente Piñera y su familia tiene un contrato en paraísos fiscales donde se traspasa una minera a su mejor amigo con una cláusula que lo condiciona en función de sus facultades exclusivas como presidente. Y eso es de extrema gravedad, así lo ha reportado la prensa a nivel internacional, y por eso es que esta acusación tiene mérito y termina, además, aunando a toda la oposición, porque creemos que es una causa justa. Quiero saber la opinión de Marta Lagos. Al tiro voy con usted, diputado Fuentes. Deme un segundo. ¿Qué te pareció lo que vimos ayer? Mira, yo lo dije al tiro en Twitter. A mí me parece que lo que hizo el diputado Naranjo reivindica el valor de la Cámara de Diputados, y reivindica la democracia y reivindica la política, porque él actuó con la profunda convicción de que ameritaba una acusación constitucional y que la única manera de llegar ahí era hacer lo que hizo. Me parece que la política ha estado últimamente demasiado acusada de hacer cosas por conveniencia. Bueno, claramente lo de ayer no fue por conveniencia, porque hablar 14 horas no es una cuestión fácil de hacer. Entonces me parece que dignifica la política, porque en el fondo dice, mire, yo, señor, yo creo en algo y eso lo hago a cabalidad. Y la impresión de que la política es blanda y que todos se ponen de acuerdo por debajo de la mesa, bueno, eso se acaba ahí, porque hay una transparencia. Ayer lo que hubo fue una transparencia de un mecanismo donde se ejecuta una cosa pendiente. A mí me parece que la acusación constitucional
contra el presidente Piñera es como cuando llega el momento del divorcio de una pareja que lleva mucho tiempo teniendo, digamos, malentendidos. Él había tenido muchos malentendidos con el pueblo chileno en el primer gobierno y en este segundo gobierno. Entonces, de alguna manera, lo de los Pandora Papers terminan rebalsando un vaso que tenía muchas cosas detrás, que no eran necesariamente legales, pero sí políticas, sí éticas, sí morales. Y esta acusación es la suma, yo creo, de todo eso con esta, digamos, guinda a la torta que es el contrato de Dominga. Entonces, me pareció que, desde mi punto de vista, la política quedó dignificada ayer. Y yo creo que de show no tiene absolutamente nada. El espectáculo yo creo que se da cuando no se es congruente. Porque si hubieran dejado de hacer lo que hicieron y no hubiera habido acusación constitucional, hoy día la acusación sería, son puras amenazas y las cosas no se hacen y se arreglaron por detrás y los compró Piñera y entonces, ¿me entiendes? De alguna manera son amarillos. Entonces me parece que la gente hoy día está pidiendo acción y lo de ayer fue una acción política definitiva y que tuvo además de eso la cosa impresionante de que la oposición actuó junta por primera vez en muchísimo tiempo. Lo logró coordinar la acusación presidencial. De alguna manera Naranjo, que era socialista, o sea, miembro de uno de los partidos denigrados que dicen que fue los 80 años y que se vendieron, que son amarillos, salvó la situación. Me parece que tiene mucho simbolismo eso. Me gustaría conocer la opinión de una mujer que ingresa a la arena electoral por primera vez, candidata a diputada, lo anunciaba la Juli por el Distrito 11, la abogada, con además estaba revisando algunos de sus antecedentes profesionales más relevantes, asociada a causas de derechos humanos, parte de la Comisión Vales II, ha sido parte, ha defendido a mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia sexual de la Iglesia Católica, ha trabajado en diversos temas relacionados de derechos humanos, representando personas con discapacidad, víctimas de abuso policial, discriminación por VIH. Una mujer que viene de este mundo, que ve en la política, que la atrae y le dan ganas de decir, yo quiero ser parte del Congreso, quiero ser parte de la Cámara de Diputados, quiero representar a la gente del Distrito 11. ¿Qué la motiva, Grace, a participar en política hoy día? Mira, no es que me motive a participar ahora en política. Hace tiempo que estoy participando, pero ahora, claro, efectivamente tomé la decisión de presentarme a candidata porque creo que estamos viviendo un periodo en Chile en que la desigualdad, la injusticia social ya no da para más. Desde el 18 de octubre que se manifestó ampliamente, ya viene de hace muchos años, pero creo que ahora es momento, con una nueva constitución en el horizonte, creo que es necesario tomar postura, tomar decisiones que a veces no son fáciles. Fue un periodo para tomar la decisión de ser candidato de unos días, de conversarlo con la familia. Y ahí uno se da cuenta que tiene que ser responsable también con la historia propia. Yo durante 15 años efectivamente he representado a distintas personas, a víctimas de violencia, representé a las víctimas en el caso Caradima, a distintos sobrevivientes de abusos de la Iglesia, me he enfrentado con instituciones poderosas. Sí, claro. Y creo que este es el momento, por lo menos en lo personal, para mí, ser parte de estas transformaciones que Chile está pidiendo, las personas están pidiendo. Grace, y cuando vemos lo de anoche, por ejemplo, ¿coincides con Marta en que esto dignifica la política? ¿O te quedas con la percepción que yo revisaba en redes, por ejemplo, de que ¿qué es esto que estamos viendo? Que es un poquito incomprensible, una lectura de 14 horas de una acusación para que lleguen de madrugada diputados a poder votar. ¿Cómo lo ves tú? Yo comparto lo que dice Marta. Yo creo que se buscaron mecanismos para no llegar a esto, a estas 14, 15 horas de discurso. Se buscaron mecanismos y lamentablemente la derecha no quiso llegar a esos acuerdos. Mantener el voto telemático, hacer modificaciones, dividir la votación. Pero ojo que hoy día el presidente de la mesa dijo que no había sido la derecha la que había rechazado el tema de prolongar el periodo del voto telemático, que tampoco en la izquierda, en la oposición, habían hecho nada porque eso fuese así. Pero se quiso realizar, extender, teniendo en consideración que la pandemia aún continúa, de que el voto telemático para esta ocasión se pudiera mantener, cosa que no resultó. Dividir la votación también en 2 jornadas tampoco se dio. Tuvimos también el show sí que fue de la Seremia de Salud a las afueras del Congreso. Entonces yo creo que la oposición se ponga de acuerdo para llevar adelante una votación de una acusación constitucional en que se buscan responsabilidades. Y ojo, yo creo que hay que hacer más hincapié
más que en las 14, 15 horas del diputado Naranjo en su intervención en la Cámara, yo creo que hay que hacer hincapié y poner el foco del por qué llegamos a esta acusación constitucional. Claro. ¿Por qué el presidente Sebastián Piñera es objeto de una acusación constitucional? Piñera está siendo investigado, está siendo imputado penalmente por la Fiscalía de nuestro país, por la Fiscalía de la Quinta Región, por negociaciones incompatibles, por uso de información privilegiada, que no es primera vez, digamos. Entonces, tenemos que pensar de por qué hemos llegado a esto, por qué Piñera es eventualmente responsable de prácticas que atentan contra la democracia. Las prácticas de Piñera en relación a la minera Domínguez, las negociaciones y las elusiones que hizo en paraísos fiscales como son las Islas Vírgenes, eso es lo que atenta contra la democracia, eso es lo que atenta contra la estabilidad del sistema político, en cómo una persona que se siente poderosa, y por qué no decirlo, se siente por sobre los demás. Esto demuestra el completo desdén que puede tener Sebastián Piñera por nuestro sistema jurídico, el completo desdén que tiene hacia las personas comunes y corrientes. Y eso es lo que atenta gravemente y afecta a la democracia. Es por eso que yo invito que es interesante quizás como para el anecdotario este discurso de 15 horas. Claro. Pero yo creo que el tema de fondo es mucho más grave, de cómo Piñera de verdad siente completamente el desdén, o sea, lo que y no hay se siente controlado. Claro, lo que hay realmente es la acusación Exacto. constitucional, lo que da pie Exacto. a lo que vimos ayer, Claudia. Lo bueno es que tenemos una invitada que, además de ser candidata a diputada, también es abogada y tiene una especialidad de hecho en Derecho Constitucional. Muchos de los profesores de Derecho Constitucional que analizaron la acusación la han cuestionado desde el punto de vista de los fundamentos. Dicen que carecen mucho de pruebas, de antecedentes y que tiene mucho de presunciones, de ideas, pero que no habían pruebas para poder fundamentar las imputaciones de un punto de vista jurídico, independiente del juicio político. A tu criterio, con los conocimientos que tú tienes, ¿tú crees que esa acusación debería ser procedente jurídicamente, no políticamente, sino que desde el punto de vista jurídico? Es que, ojo, la acusación constitucional que se está votando, o sea, que se votó, digamos, es una acusación política, es un juicio político. Claro, o sea, el exacto. estándar es político, no es, disculpa, no es penal. Para eso está el Ministerio Público investigando, está la fiscal regional de la Quinta Región, digamos, investigando las presuntas responsabilidades penales de Piñera. La acusación constitucional es política. Sí, pero por lo los tanto, profesores la definen como jurídico-política, porque tiene un contenido jurídico, lógicamente. Por supuesto. No es llegar y simplemente jugar políticamente al imputado. Tiene que haber una consecuencia entre los hechos ejecutados y la conducta que se está imputando y obviamente la norma invocada. Y ese razonamiento, según algunos profesores, no digo yo, dicen que es lo que faltaría en esta acusación. ¿Tu criterio? Yo creo que no se puede dividir lo jurídico de lo político en una acusación constitucional, como te digo. Yo, en mi entender, creo que tiene fundamentos la acusación. Creo que por los actos que se está juzgando políticamente a Piñera, bastan y sobran para que una acusación constitucional se pueda aprobar. A ver, firmar un contrato con sus amigos para la venta de Dominga, con todo un aparataje, digamos, de sociedades que es bastante complejo como para profundizar en eso. Pero que una parte del pago de esa minera por la venta esté sujeto a la no modificación de la zona de protección, digamos, y que todo esto se haya hecho afuera de nuestro país para eludir impuestos en paraísos fiscales, me parece de suma gravedad y relevancia. O sea, es gravísimo. O sea, a uno, y con esto termino cortito, a un personaje público y sobre todo a un presidente de la República se les pide un estándar ético mucho mayor, mucho más profundo que a cualquier ciudadano. Ellos tienen un estándar, tienen que tener un estándar como presidente de la República mucho mayor. Y siento que Piñera en su gobierno no ha cumplido ni con el mínimo estándar ético para ejercer su función.